Hola María Elena. Hola. Bueno, confesarte que estoy fascinada con el bagaje de información que hoy nos regala el Centro de la Diversidad y preguntarte dos cositas o que me orientes un poco en dos cositas. Primero, reconocer lamentablemente que con mis 36 años desconocía inmensa parte de lo que nos cuentas, ¿no? Eso dice mucho de lo que era la educación en Venezuela en mi época, ¿no? Aunado a que estudié en un colegio de monjas francesas, puede ser que para ellas era indispensable decir que nada de esto existía, ¿ok? Era una sola página lo que significaba en los libros de historia en mi época, lo que era la historia precolombina en Venezuela. Quiero saber si eso ha cambiado, quiero saber si ahora en Venezuela los libros de historia de nuestros niños y niñas incluyen todo esto que tú hoy nos trajiste, si en nuestras universidades ya se maneja toda esta información en nuestros pensum de estudios. Y lo otro que te quería preguntar o comentar es que, bueno, soy una defensora absoluta de que la arepa es nuestra, ¿no? Puede ser un poco egoísta, pero cuando tú nos hablas del pan de maíz, ¿qué tan cierto es que este pan de maíz, que esta arepa es tan colombiana? En estos días una mexicana me peleaba y me decía que la arepa era mexicana, y bueno, me enfrascaba yo en una pelea sin cuartel, ¿no? Porque la considero absolutamente mía, pero si tú me dices hoy que no es tan mía, pues lo acepto como tal y dejo un poco mi pleito a un lado. Gracias. Gracias a ti. El tema de la exclusión del conocimiento de la historia, fíjense que no la estamos llamando ni prehispánica ni precolombina, sino precolonial Venezuela, porque si nosotros hablamos de periodo colonial, vamos a ser coherentes, porque periodo colonial, ¿cuándo comenzó? Cuando comenzó la colonia. Entonces, antes de la colonia, ¿qué había? Había un periodo precolonial. Porque prehispánico deja fuera al resto de los europeos. La colonización no solamente fue española, la colonización fue francesa, holandesa, portuguesa. Aquí se repartieron el botín. El tema de la educación, de la incorporación de la historia, es un tema que comenzó hace 15 años con el comandante Chávez, que se empeñó en lo que tenía que empeñarse, que sin conocer nuestra historia no vamos a ninguna parte. Nuestra historia siempre fue los programas, los pensum de historia, bueno, creo que lo dije al principio, era una sucesión de momentos, ¿no? Episodios. Este termina aquí y entonces de aquí salta para allá y entonces aquí terminó la colonia. Aquí había unos indios cuando llegaron los españoles, pero ahí no se sabe de dónde salieron esos indios, ni cuánto tiempo tenían ahí, ni cómo vivían, ni qué hacían. Eran unos indios y además los indios son flojos y son malos y no trabajan. Además, sí, salvajes. Eso tenía que ver con el viejo esquema positivista de enseñanza de las ciencias en general y de las humanidades, como el salvajismo, barbarie, civilización. Entonces, bueno, vino la civilización y se enfrentó a los salvajes y los venció, y entonces la civilización siguió a unas etapas superiores de desarrollo. Ese es el concepto sobre el cual nos enseñan una historia de datos, no de procesos, y mucho menos de procesos de trabajo, de un pueblo que trabajaba cuando llegaron los españoles, que había desarrollado culturas igualitarias o jerárquicas o semicultoras o vescultoras, como las querramos caracterizar los arqueólogos, pero que eran miles de indígenas organizados en sociedades estructuradas de ciertas maneras para funcionar, y vivían en paz y convivían con valores de solidaridad y de complementariedad. Esto se está haciendo un gran esfuerzo, sí, por incorporar la visión de proceso, de conocer nuestra historia como un solo proceso, y como un solo proceso para conocer además de lucha, de trabajo y de lucha, de trabajo de pueblo y de lucha. Y en busca de la libertad, seguimos en busca de la libertad, por eso este ciclo está concebido como la nación venezolana, una vocación libertaria, porque eso es lo que nos ha tocado.
Nos tocó desde la conquista, ese proceso de conquista, la colonia. Bueno, es que en la colonia ni siquiera existía. En la colonia, en la enseñanza tradicional de la historia, en la colonia existían los... no existían ni pardos, ni mestizos, ni zambos, nada de eso. Eso no tenía existencia institucional. Bueno, como ustedes saben, las leyes estaban hechas para que los privilegios le fuesen concedidos a los blancos criollos. Y los blancos criollos eran los que detentaban el poder económico. Luego vino ese otro periodo de las luchas de independencia, que ya le tocará también a otro ponente, otro participante que venga para acá, pero sí se está tratando de trabajar en el conocimiento de la historia como un solo proceso de trabajo, los procesos de trabajo del pueblo venezolano y de búsqueda de la libertad en todas sus diversas vertientes. El maíz. Bueno, voy con el maíz, aquí tengo una tabla de maíz, la arepa. Vamos a hacer aquí una declaración de principios. La arepa es nuestra. La arepa es nuestra porque las sociedades semicultoras que se desarrollaron en el norte de Sudamérica cultivaban el maíz, pero posiblemente ese cultivo del maíz vino de las sociedades andinas con las migraciones de arahuacos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que allá utilizaban el maíz para otras cosas, que no era la arepa, y de hecho todavía, o sea, todos los que conocemos un poco las cocinas ecuatoriana, peruana, colombiana, la arepa en Colombia se comenzó a hacer recientemente. O sea, yo recuerdo haber ido a Colombia cuando yo era chiquita, que me llevaban y ahí no había arepa, porque no había harina pan. Hay una fábrica de harina pan en Cundinamarca. Claro, pero eso es nuevo, por eso digo que antes no había. Así es. Y usted la harina pan que compra acá en España dice Cundinamarca, Colombia, y tiene maíz amarillo y tiene el maíz blanco. Así es. Digamos que Industrias Polar se ha diversificado bastante, pero que la arepa en Colombia no existía, la arepa existe ahora, pero además la arepa existe ahora porque hay la inmigración colombiana a Venezuela ha sido, digamos que bastante numerosa, no quiero entrar en ese tema, y hay un alto, digamos, nivel de intercambio cultural entre Colombia y Venezuela en ese sentido, ¿no? Pero la arepa como tal, como la conocemos, la torta esta circular de que es la arepa, es venezolana, se conoce como venezolana. Yo no he sabido que en las Antillas, porque primero en las Antillas no se cultivaba maíz, no eran sociedades semicultoras. Las sociedades semicultoras en el norte de Sudamérica estaban aquí en Venezuela y parte de la costa de Colombia, digamos Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, y hay muchos sitios arqueológicos donde hay... eran también sociedades vejicultoras, todas las del norte de Colombia. Pero no confeccionaban la arepa como se confecciona aquí. De hecho, la arepa aquí existe desde tiempos inmemoriales. Yo no sé si Bolívar comió arepa. Por ahí andaban investigando en estos días que si Bolívar comió mango. No sé si comió mango, parece que no comió mango, pero yo creo que arepa debe haber comido. La arepa tiene que haber comido. Sí. De nada. Hola, profe. Me llama poderosamente la atención por el tema de las batallas y el tiempo que le tomó a los españoles poder llegar a Caracas, por ejemplo, el tema demográfico. Entonces le quería preguntar si maneja algún tipo de dato desde el punto de vista de la densidad, de cuántos eran nuestras tribus que se enfrentaban a los españoles en ese momento. No lo manejo yo como tema de datos, posiblemente el profe que viene en la próxima conferencia, sí, porque es su tema. Yo te puedo hablar de datos arqueológicos, pero estos no son datos arqueológicos, estos son más bien datos etnográficos del momento, ¿no? Pero sí hay cronistas que trabajan expresiones, ¿no? Expresiones que dicen miles, eran miles de habitantes los que ellos podían observar en las aldeas. Y te hablan de extensiones en leguas
no sé cuántas leguas de aquí a no sé dónde, habitadas por los, ¿cómo los llamaban ellos? Los súbditos de un determinado cacique, pero eran muchísimas. Si actualmente tenemos todavía, después de haber sido exterminados durante 2 siglos, y después poquito a poco de una u otra manera, ¿no? de otras maneras, los indígenas, y todavía tenemos 37 etnias, aunque sea un poquito de cada uno. A excepción de los guayú en el occidente, en la Guajira, y de los guaraos en el oriente, en el delta del Orinoco, que son más numerosos, pero todavía hay 37 etnias. Imagínense ustedes cuántas hay. En esa obra que les estaba comentando de Juan de Castellanos, de los varones ilustres de Indias, se hizo un trabajo muy interesante, y lo hizo un equipo de trabajo de la Universidad de Sevilla. Ellos agarraron los 113.000 versos en decasílabos que nadie se ha leído nunca, pero que ellos los agarraron y los metieron en una computadora. Digitalizaron toda la obra de Juan de Castellanos y comenzaron a extraer información. Pasaron meses en eso, en extraer información. Por ejemplo, paria. Entonces comenzó a aparecer todas las veces que Juan de Castellanos nombró paria. En la región de Paria sucedía tal cosa. Hay un libro que yo tuve además el inmenso placer de publicarlo, que se llama, es un libro que hizo el profesor Juan Marchena Fernández, que cerrará aquí este ciclo junto con el profesor Juan Calzadilla, y yo espero, yo pienso que le podríamos pedir al profesor Marchena un poco hablar de este tema, porque es un tema apasionante. Ellos comenzaron a pedirle información a los 113.000 versos de la obra de Juan de Castellanos, y ahí aparecen nombres de caciques indígenas que más nunca se volvieron a ver en ninguno de los cronistas. Estamos hablando de 1520-40, o sea, la primera fase de la conquista. Ese libro se publicó en Caracas, yo lo publiqué en Caracas. Se tuvo una distribución ahí modesta, pues no le interesaba mucho a los editores con los que yo trabajaba que se divulgara de pronto esa información, porque está conociendo la historia de Venezuela, ¿para qué? Sin embargo, logramos publicar como 1.500 ejemplares. Yo conservo como 2 o 3, pero eso sería muy interesante, un libro de reeditarlo aquí en España, para que pensemos en esa posibilidad en algún momento. Se llama Desde las tinieblas del olvido, y es la historia, la primera parte es la historia del mismo Juan de Castellanos desde que salió de su pueblo, en Alanís de la Sierra, cerca de Sevilla, porque es que la propia historia del cronista ya es una historia apasionante. Desde que él sale de ahí, esas aventuras, llega a Puerto Rico, se le muere el cura con el que viene, él se tiene que venir a ver si se hace rico con las perlas, no se hace rico con las perlas, pasa para Tierra Firme, conoce a todos los conquistadores, llega a Cartagena, se compra el título de párroco, se retira 40 años a vivir en un monasterio donde escribe las memorias de todo lo que ha pasado, además fresquitas, porque él no regresó a España, él se quedó ahí y ahí murió, y reúne un dinero y se lo manda a Felipe II, sería el rey en ese momento. Si alguien aquí sabe, que me corrija. Se lo manda el rey Felipe aquí en España para que le publiquen el libro aquí. Y no se lo publican, se lo censuran. Cuando uno lee esta obra, uno se da cuenta, uno lee el título de la obra de Castellanos, que se llama Elegías de varones ilustres de India, y usted dice, nada, señor, los varones ilustres de India, ¿quiénes van a ser? Los conquistadores, los españoles, porque no hay a decir. Pues no, cuando usted termina de leer esta obra, usted se da cuenta de la consideración de este cronista, de Juan de Castellanos, sobre el valor de los indígenas, la nobleza, cuando el indígena daba su palabra, se podía creer en él, cuando se comprometía con ciertos valores, todo este tema de la solidaridad con otras aldeas. Y cuando usted termina de leer eso, dice, bueno, pero es que aquí los varones ilustres de India eran los indios, no eran los españoles. Por eso explica por qué no le publicaron ese libro a ese señor, después que pasó 40 años escribiendo esos 113.000 versos. Entonces hay toda una historia en ese libro sobre la obra que finalmente es publicada, 300 años después. En ese momento nunca se conoció la obra.
Se llama Desde las tinieblas del olvido, lo publicó Editorial Planeta, a regañadientes, pero lo publicó. Y creo que tiene los derechos liberados ahorita por si le interesa algún editor. Eso era sobre el tema de tu pregunta sobre la cantidad que podía haber. Bueno, eran miles, eran muchos miles. Yo tengo una pregunta sobre, o sea, me intriga es saber cuáles son esas evidencias antropológicas, es decir, antes o en ese periodo precolonial, donde se manifiesta lo solidario, la reciprocidad y, bueno, todos estos elementos, ¿no? Que definitivamente nosotros encontramos en la cotidianidad del pueblo venezolano. Nosotros allá, por ejemplo, hacemos la callapa, que, digamos, viene, ¿no?, de esa herencia para nosotros, del compartir, del hacer cosas juntos y eso. Y el otro tema, bueno, y que esa reciprocidad, a pesar de las otras, vamos a decir, formas de organización en Mesoamérica, como usted dice, también existía, ¿no?, a pesar de toda la jerarquía que había, pero también ellos tienen la mano vuelta, es decir, han heredado esos elementos de reciprocidad también. Esa una. Y la otra es también lo de la acumulación, ¿no?, que usted decía, que, bueno, ciertas formaciones vamos a decir, de estas sociotécnicas, empezaban como a guardar, ¿no?, los alimentos, a acumular, ¿no? Sin embargo, en una lectura, digamos así, accidental que hice sobre, vamos a decir, una de las últimas conquistas que hubo, que fue la de Chile, que costó mucho por lo aguerridos que eran los mapuches. Una de las cosas que los mapuches se sorprendieron y les llamó la atención era la forma como los españoles guardaban cosas, es decir, la acumulación, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿no?, si el tema de la acumulación esa originaria, que también habla Marx, si realmente estaba enraizada en nuestros indígenas o no, y cómo es eso. Bueno, el tema de la reciprocidad, habíamos dicho al principio que la investigación de las sociedades precoloniales, no hay otra manera de acceder a ellas sino a través de la arqueología, porque no hay registros escritos. En este sentido, la arqueología es una ciencia a través de la cual accedemos a un sitio arqueológico que hay que ir trabajando con ciertas disciplinas y conocimiento científico y técnicas para, a medida que vas levantando cada capa, vas adquiriendo un cúmulo de información que hay que registrarla en ese momento, porque cada vez que la pasas ya es efímera, sí. Ya no la vas a poder volver a pasar. En ese registro arqueológico nosotros podemos reconstruir procesos, momentos que trabajando muchos otros sitios y otros momentos, reconstruimos los procesos. Se pueden, de acuerdo a las cantidades de material arqueológico que se encuentra, al análisis que se hace de esos materiales, a la profundidad donde estaban ubicados, a las características formales, estéticas. Cuando se hace todo ese análisis, además que tiene que ser regional, tienen que ser estudios regionales, eso no se puede saber excavando en un solo sitio, se puede llegar a calcular, por ejemplo, cuánto producían, un aproximado de cuánto producían, aproximadamente cuántos individuos podían haber vivido en una aldea, aquí, en otra aldea, allá, en otra aldea, en otro sitio, hacer reconstrucciones regionales de la producción de los ciclos reproductivos, cuánto podían haber cultivado de maíz, cuánto procesaban de maíz, qué tipos de animales había en el entorno, de mamíferos, de peces, qué cazaban para saber qué comían, qué cantidad de calorías se pueden, además esos son trabajos multidisciplinarios, hasta que llega un momento en que, bueno, quizá después de años de trabajo, se puede llegar a saber que a lo mejor había una aldea que no producía lo suficiente para darle de comer a todos sus individuos, y había otra en la que quizá sobraba
Entonces, por eso hablamos de relaciones de reciprocidad y solidaridad, porque se complementaban entre sí. Y es la única explicación que hay a que después de miles de años, quizá 1.500 años, esas sociedades, esas aldeas, siguieran viviendo en paz, en cada uno en su territorio. Entonces, eso solo lo explican las relaciones de reciprocidad y solidaridad entre aldeas en sociedades igualitarias. Esa primera parte de la pregunta. Es decir, la investigación, el trabajo del investigador. La segunda es el tema de la acumulación. Bueno, si yo no creo haber utilizado el término de acumulación, excepto para hablar de la acumulación originaria que necesitaba Europa para salir de la crisis que estaba con el oro y la plata de América. En el caso de los pueblos originarios nuestros, no era acumulación, sino excedentes. Es decir, acumulación de excedentes es los excedentes de la producción de las semillas. O no, ni tanto de la yuca. La acumulación de los excedentes se comienza a producir en las sociedades semicultoras, no en las vegecultoras. Las vegecultoras es la que vivían en base a la recolección de vegetales, cacería de pequeños mamíferos, peces, recolección de frutas, pero sobre todo el procesamiento del casabe. No hay hasta ahora evidencias arqueológicas de acumulación de excedentes con casabe, o sea, guardaran casabe, así, no, pero sí de las semillas, y eso tiene que ver más con la región donde eso se produce, que es la región andina. Porque además esa región es toda una región geohistórica vinculada con lo que hoy es Colombia, y sabemos que Colombia era como, digamos, la periferia del imperio inca. En Colombia todavía se encuentran estructuras relacionadas con los cultos a ciertos dioses, estructuras en piedra, edificaciones. Eso está relacionado con la región andina, pero la acumulación de la que hablamos era el almacenamiento de los excedentes, de ciertos excedentes, para guardarlos para la próxima temporada, en caso de que hubiese una mala cosecha, de que por alguna razón pensaran o pudiesen hacer una proyección de que la cosecha que viene no va a ser buena, entonces hay que guardar. Pero eso lo iba almacenando un grupo que era el que tenía el control sobre esos excedentes. Pero es muy diferente el almacenamiento a la acumulación. Supongo que anterior a los 15 años últimos que han mencionado, a lo mejor en las escuelas de primaria y secundaria no se estudiaba la parte precolonial de Venezuela, pero me imagino que en la universidad sí. Me supongo. Esa era la primera pregunta. Y la segunda, si hay alguna escritura indígena de alguno de los pueblos ya agricultores de Venezuela que se conserve, y si es ideográfica o ya se conoce, digamos, el significado, o sea, la lectura, la posible lectura que pudiera tener. La enseñanza de la historia precolonial en la universidad, en las escuelas de historia, quizás, escuelas de historia, antropología, todavía se está trabajando en pensus de varias carreras humanísticas, sobre todo para incorporar el estudio de esta parte tan importante del pueblo venezolano, como son estos 15.000 años de historia. Pero el estudio de la historia no está incluido en el pensum de todas las carreras universitarias, sino en determinadas carreras. En esas determinadas carreras, bueno, en todo lo que es el sistema universitario bolivariano que hay en este momento, sí, con seguridad está incorporado. Pero todavía hay muchas universidades públicas en Venezuela, financiadas por el Estado, que no han incorporado el estudio de la historia desde este punto de vista. Hasta el momento no ha aparecido evidencia de escritura en idiomas indígenas, evidencia de escritura. Lo que sí se está haciendo es recoger en este momento los testimonios, leyendas, mitos de diversas culturas indígenas en sus propios idiomas,
y en español, sobre todo para niños, para recogerlos como fábulas también para niños, para la enseñanza de varios idiomas, y han sido declarados los idiomas indígenas como idiomas oficiales. Las editoriales del Estado están haciendo un gran esfuerzo. Hasta hace poco, muchas de las publicaciones de libros de texto de Venezuela eran realizadas por editoriales que tenían el monopolio, en el caso particular de Santillana, lo cual ha derivado incluso en una actitud beligerante contra Venezuela de parte de la empresa propietaria de Santillana, que creo que forma parte del grupo Prisa. Sí. Y por eso cualquier cosa que pase en Venezuela, publicada de una manera sesgada. Acaba de ocurrir en México una tragedia con 48 jóvenes, pero no es calificado como se califica en Venezuela, 42 fallecidos, producto de violencia desatada por sectores muy determinados. Y podríamos citar una cantidad enorme de ejemplos. Por cierto, buscando el paradero de estos jóvenes, han encontrado fosas de muertos en distintos sitios, ni los falsos positivos en Colombia, en fin. Eso no es noticia. De modo que la historia nuestra por mucho tiempo falsificada. Y aparte de eso, es una reflexión y una pregunta que, aunque de pronto y queda como para el otro tema, para el próximo ponente, porque cuando hablamos del tipo de colonia, de conquista, de exterminio, hay una actitud del indígena que defiende valores, un modo de vida, se defiende de la invasión, protege su relación con la naturaleza, esa relación de convivencia, y se enfrenta en cada sitio, como bien tú señalabas, de manera particular, según la cultura de la etnia que estaba allí, y así toman distintas actitudes los caquetíos o los caribes del centro, en fin, los guayú toman otra, y quizás por eso se preservaron, y es la etnia mayoritaria actualmente en Venezuela, y quizás guerreó menos. Pero también hay un ingrediente que es la otra parte, es decir, la composición de los españoles que llegaron. Narran los historiadores españoles sobre la época de Carlos V, etcétera, que quienes iban a Venezuela eran los que no tenían herencia. Entonces el mayorazgo tenía un papel en la sociedad española, los hidalgos otro, y todos los que iban estaban como compelidos o se sentían como obligados a buscar fortuna a costa de lo que fuera. De modo que eso le daba un carácter al invasor muy específico. No venía a construir, no venía a convivir. Venía a buscar la fortuna a la que no tenía derecho por la estructura clasista de la sociedad originaria. No sé si puedes hacer algún comentario o si se lo deja al próximo ponente, porque quizás es más específico del tema. Sí, bueno, en general es tema como de ese momento, ¿no? De la conquista. ¿Quiénes fueron los que vinieron? Según los historiadores, los que vinieron eran los que no tenían derecho a nada. Incluso se habla de gente que huía, que había cometido delitos, que le ofrecían el perdón si se embarcaban en estos aventureros. Eso fue lo que llegó aquí en principio, ¿no? También hubo excepciones de grandes cartógrafos, como Juan de la Cosa, por ejemplo. Pero sí hay estudios de historiadores españoles, inclusive, de quiénes fueron las primeras oleadas de conquistadores que llegaron. No es tema de mí, me encantaría meterme alguna vez, es muy interesante en ese tema, debe serlo. Pero es lo que he leído que algunos historiadores afirman.
Sin embargo, por eso esa crónica a la que yo me refiero del siglo XVI, que es una crónica presencial de este señor Juan de Castellanos, me parece tan importante porque él era, primero, muy joven cuando llegó aquí, era un niño educado en su casa, no era un fascineroso, un aventurero, sabía leer y escribir, y venía a trabajar con un obispo en Puerto Rico. Entonces era como una excepción entre todos esos aventureros que provenían de tan dudosas situaciones, ¿no? Y de hecho creo que tenía una formación humanística y en lengua antigua muy importante, porque para escribir una obra como esa, o sea, él tiene que haber estado muy bien preparado. No era un fascineroso, pues, que vino aquí. Y hay muy pocos testimonios como digo así, de primera mano de esa época. Porque también es que los historiadores, yo no sé, bueno, yo tengo muchos amigos historiadores, de hecho yo trabajo más con historiadores que con antropólogos, pero es que hay que tomar en cuenta que los cronistas, la mayor parte de los cronistas escribieron 2 siglos después. Casi todos los cronistas son de siglos finales de XVII y XVIII. Pero muy interesante la observación, es verdad. Hola, buenas noches. Yo tenía un poco de duda en la cuestión con los estudios antropológicos y arqueológicos. Se determinó, por lo que entendí un poco, la cuestión de que en el sector de Guayana, Monagas y el Delta, nació el foco de la población de esa zona, ¿no? De la zona norte del Caribe. Por ejemplo, quisiera saber más o menos la diferencia que habría entre edades que comenzaron esas civilizaciones comparado con los mayas, con los aztecas, con las civilizaciones que tenemos más cerca, porque eso me parece que sería influyente en la formación de la civilización. Si los mayas y los aztecas fueron mucho antes que estas formaciones o cómo. Ajá, a ver si entiendo, tú te refieres a si eran contemporáneos, ¿sí? ¿Quién era más antiguo? ¿Qué? Bueno, en principio hay un término que si te interesa este tema, te sugiero que nosotros estamos cambiando inclusive el aparato crítico de la ciencia histórica para estudiarnos, para conocernos. Por ejemplo, expresiones como civilización. No las usamos porque eso es un concepto que viene del positivismo neoliberal, en el que hay un esquema de desarrollo de las sociedades que es salvajismo, barbarie y civilización. Entonces, los indios son salvajes. Hay unos bárbaros que están ahí que ni terminan de ser salvajes, pero que tampoco son civilizados, que no sabemos muy bien dónde están, depende es un concepto muy acomodaticio también de las ideologías dominantes, y la civilización, que se supone que es el más alto grado de desarrollo intelectual, económico, técnico de las sociedades. Entonces no lo usamos porque queremos trabajar en el entendido de que somos todos iguales y todos tenemos el mismo, somos diferentes. Ser diferentes no significa ser mejor, ni peor, ni más desarrollado, ni menos desarrollado, sino tener la diversidad, tener en cuenta la diversidad. Y en relación a tu pregunta, es decir, no hablamos de civilizaciones, podemos hablar de culturas, podemos hablar de sociedades. Si fueron contemporáneos, nosotros estamos hablando de que en Venezuela ya los grupos que salieron por el Orinoco, por el delta del Orinoco, y poblaron la costa oriental de Venezuela hasta el centro prácticamente de Venezuela, y después se fueron por las Antillas, salieron entre 2.800, 2.000 años es decir, no, antes de la llegada de los españoles, no,
Es decir, si los españoles llegaron en 1498, ya hacía 1000 años que estaban saliendo por ahí, por el delta del Orinoco. Claro, eso no fue solo viaje que se fueron en las piragüitas y entonces fueron conquistando todas las islas. Los arahuacos, durante muchas oleadas de cientos de años, fueron saliendo por el delta del Orinoco, fueron poblando primero la costa norte. ¿Por qué lo sabemos? Porque los fechamientos de la costa oriental de Venezuela, de los sitios arqueológicos, son más antiguos que los de las Antillas. Entonces, por lo tanto, poblaron primero toda esta costa norte oriental de Venezuela y después se fueron de islita en islita por todo ese arco. Y en las excavaciones que se han hecho en las islas, con colegas también de las islas, pues se hacen comparaciones. Pero estamos hablando de que el más alto grado de desarrollo de las culturas mayas, aztecas, incas, se dio 2000, 3000 años. Estamos hablando de periodos bastante equivalentes, ¿no? Es decir, para momentos paralelos. Por ejemplo, yo participé en una excavación en el oriente de Venezuela, cerca de un sitio que se llama Tunapuy, entre Guiria y Tunapuy. Ahí hay una serie de sitios que están en el piedemonte de la Sierra de Paria, que son sitios de antiguos recolectores marinos. Entonces ahí no se encuentra cerámica para nada, porque todavía no se habían hecho sedentarios. Esos eran grupos que permanecían ahí durante un tiempo, recolectaban caracoles, moluscos, bivalcos, especies vegetales. De pronto no habían comenzado a cultivar la yuca. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el registro arqueológico, en la excavación, en la estratigrafía, ¿qué es lo que uno encuentra? Objetos de hueso, piedra y apéndices osteodontoqueráticos. Nosotros llamamos huesos, dientes y cachos. O sea, apéndices de queratina. Y la madera ya, por supuesto, no ha desaparecido, se ha descompuesto, pero se pueden encontrar, por ejemplo, huellas de la descomposición de algún objeto de madera. Y habían comenzado a confeccionar en piedra, sí, eso es un sitio muy curioso, objetos rituales. Por ejemplo, los genitales femeninos y masculinos reproducidos a una escala que parece que posiblemente los intercambiaban de manera ritual, se consiguen en las excavaciones. Ahora, ¿cómo sabemos también que tenían ahí un mayor nivel de permanencia que los anteriores? Porque hay estratigrafía, es decir, porque se puede excavar. No fue simplemente que pasaron y dejaron algo ahí superficialmente y se fueron, sino que si hay estratigrafía es porque permanecieron ahí el tiempo suficiente para que se fuese sedimentando una capa debajo de otra y de otra, porque son sitios muy ricos en sedimentos. Ese delta de Paria, cuando suben las mareas, dejan unas capas de sedimentos que son excelentes para la agricultura. Entonces, bueno, yo digo que esa zona de ahí de Paria es una zona tan fértil que yo le decía a las amigas de la embajada que tú dejas caer ahí ¿cómo se llama aquí? Una canica. ¿Cómo se llaman las metras aquí? Canica. Dejas caer una canica y cuando regresas al mes hay una mata de canicas que nació ahí. Porque es demasiado fértil la tierra y tiene que ver con eso, con el sedimento. Pero ellos todavía no eran vegecultores, no sembraban todavía la yuca, no habían comenzado a aprovechar los ciclos estacionales de algunas especies vegetales, como la yuca, que era la principal. Pero sí, ya se observa un desarrollo, digamos, de vida religiosa, de vida ritual, lo cual significa que las relaciones sociales deben haberse hecho también cada vez más complejas. Y ahí apareció el enterramiento más antiguo que se ha encontrado en Venezuela, que tiene como 8000 años, que no ha aparecido todavía en las ruinas mayas ni en los imperios, digamos, ¿no?